A ver, pensemos en esto. Dos hermanos, dos ofrendas. ¿Qué podría salir mal? Pues resulta que bastante. Hoy vamos a explorar dos historias milenarias que, a través de algo tan simple como una ofrenda, nos revelan una verdad, bueno, una verdad profunda y a veces un poquito incómoda sobre el orgullo, la humildad y la naturaleza humana. Y aquí está la cuestión. La pregunta clave de todo este análisis es bastante simple, pero qué profunda. ¿Qué es lo que hace que una ofrenda sea de verdad aceptable? Y ojo, no estamos hablando del valor material, del dinero, no, no, no. Se trata de algo que va mucho más allá. Tiene que ver con la intención, con lo que de verdad hay en el corazón de quien la entrega. A ver, profundicemos un poco más en esto. Para eso, empecemos por el principio, literalmente. Nuestra primera parada es el libro del Génesis, con la famosa historia de los primeros hermanos de la humanidad, Caín y Abel. El contraste salta a la vista y es muy revelador. Abel, que era pastor, trae las primicias, o sea, lo mejor de su rebaño. Un sacrificio que demuestra honor. Por otro lado, Caín, el agricultor, trae frutos de la tierra. Las fuentes sugieren que no era precisamente su mejor cosecha, sino más bien una ofrenda hecha como por cumplir. Una diferencia que parece pequeña, pero que va a tener consecuencias enormes. Y bueno, el resultado era casi de esperarse. La ofrenda de Abel es aceptada, pero la de Caín no. Ahora, lo que es realmente fascinante aquí es la reacción de Caín. El texto dice que su semblante decayó. Y esto no es solo decepción, es la primera señal de una tormenta de resentimiento que se está formando en su interior. Y este es un momento clave en la historia. En lugar de un castigo inmediato, Dios interviene. Pero no como un juez, sino más bien como un consejero. Le da a Caín una advertencia, una oportunidad de oro para que cambie de rumbo. Y la advertencia, es una de las más potentes de la literatura antigua. Dice algo como, si no haces lo correcto, el pecado está a tu puerta, acechando, pero tú debes dominarlo. O sea, el pecado no es una idea abstracta. No, aquí es como una bestia agazapada, esperando el momento justo para atacar. La elección al final es de Caín. Pero Caín no escucha. Elige el camino del resentimiento, ignora por completo la advertencia y deja que la envidia y la furia lo consuman. Y esto lo lleva, claro, al primer y más trágico acto de violencia entre hermanos. Después de ese acto tan terrible, Dios le hace a Caín una pregunta que parece simple. ¿Dónde está tu hermano Abel? Pero como señalan los análisis, esta no es una pregunta para obtener información, es más bien una pregunta judicial, como una última oportunidad para que confiese y se arrepienta. Y la respuesta de Caín, bueno, es un clásico, ¿no? La típica jugada para lavarse las manos. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Las fuentes lo interpretan como un movimiento súper audaz. Porque fíjense, no solo está negando su responsabilidad, sino que de forma implícita le está echando la culpa a Dios. Es como si le estuviera diciendo, oye, ese era tu trabajo, no el mío. Básicamente intenta sentar al juez en el banquillo de los acusados. Ok, ahora avancemos en el tiempo. Miles de años y miles de kilómetros, de un campo manchado de sangre a un templo sagrado en Jerusalén. La tecnología, la cultura, todo es diferente. Pero, como vamos a ver en esta parábola contada por Jesús, la dinámica del corazón humano, esa sigue siendo exactamente la misma. La historia cuenta que dos hombres suben al templo a orar. El primero, un fariseo, se pone de pie y prácticamente le presenta a Dios su currículum de virtudes, agradeciéndole por no ser como los otros hombres. El segundo, un publicano, o sea, un recaudador de impuestos, alguien muy despreciado, ni siquiera se atreve a levantar la vista. Su oración es cortita, pero devastadora. «Oh Dios, ten piedad de mí que soy pecador». Una de las fuentes lo describe con una metáfora brillante. Dice que es como si el fariseo le estuviera orando a un espejo. Su público no es Dios, es él mismo. Es pura autoadmiración disfrazada de piedad. El eco perfecto del orgullo de Caín, ¿no les parece? Entonces, la gran pregunta es, ¿quién de los dos sale de ese templo con la aprobación divina? El veredicto de esta parábola es bastante sorprendente y nos lleva ahora sí al corazón de este análisis. Y aquí viene el giro que en su momento debió desafiar toda lógica religiosa convencional. Jesús declara que el publicano, sí, el pecador humillado, fue el que se fue a casa justificado, y no el fariseo que parecía tan perfecto. Pero, ¿qué significa exactamente justificado? No es solo que te perdonen, Las fuentes lo definen como ser declarado justo ante Dios.
Y aquí está el punto clave. No es algo que uno se gana con un historial impecable, es un estatus que se recibe, no que se merece. Y se recibe a través de la humildad y de la fe. Con esta idea de la justificación bien clara, volvamos un momento a Caín. Su historia no termina con el asesinato, para nada. Hay un epílogo fascinante donde la justicia y la gracia chocan de una manera totalmente inesperada. El castigo para Caín es el exilio. Está condenado a ser un vagabundo por el mundo. Pero justo en medio de esta sentencia, Dios hace algo muy extraño, casi paradójico. Le pone una marca para protegerlo. Generalmente cuando pensamos en la marca de Caín, se nos viene a la mente una señal de vergüenza, ¿cierto? Pero las fuentes nos invitan a verlo de otra manera. A ver, sí, es una consecuencia de su pecado, claro, pero también es un acto de gracia. Esa marca lo protege de la venganza de otros, dándole algo que no merecía: tiempo. Tiempo para que quizás pudiera encontrar ese arrepentimiento que rechazó al principio. Y es aquí donde las dos historias convergen en un contraste final que es poderosísimo. Tenemos dos tipos de sangre derramada. Por un lado, la sangre de Abel, que clama desde la tierra pidiendo justicia, pidiendo venganza. Pero las fuentes cristianas contrastan esto con la sangre de Jesús, que dicen habla una palabra mejor, una palabra que no es de venganza sino de perdón y reconciliación. Al final, tanto Caín como el fariseo construyeron muros con su orgullo. Muros que los aislaron de los demás y, en última instancia, de la gracia. Abel y el publicano, en cambio, encontraron en su humildad una puerta abierta. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Si el orgullo siempre construye muros, ¿qué es lo que la humildad puede llegar a construir en nuestras vidas?